Soy Ale Carra, soy la jefa de prensa de Cervantes y quiero darles la bienvenida a esta conferencia de prensa donde Manuel Baraglio, Dani Veronese y la que está por llegar en cualquier momento porque atrancó el tráfico de Libertadores, Julieta Navarro, que es la productora general del espectáculo, que además es socia fundadora del microteatro acá en Córdoba, y tiene el espacio Chauvin de arte en Mar del Plata, y es una chica muy inquieta, pero cuando llegue la sumamos, ¿ok? Para no retrasarnos más. Tenemos el honor de tener a estos seres humanos increíbles en nuestra casa, y ahora les van a contar cómo demonios empezó todo esto. Empezó con ese libro. Buenas tardes, primero. Empezó con este libro, El viaje perfecto, de Jacobo Vergareche, que entiendo que la psicóloga de Juli se lo recomendó. Ella lo leyó, le encantó, me lo pasó, no se lo pasó a María Figueras, mi ex mujer, ella me lo pasó a mí, y que esto es lo que hace Daniel, y lo leí y supe, a veces uno se encuentra con materiales que de la misma manera lo leyó y lo tengo que actuar, yo de que esto lo tengo que dirigir, lo tengo que versionar. Me pasó algo, esos libros que uno lo puede leer de una sola sentada, y tenía una obra dentro. Yo sentía que tenía una obra dentro, de la misma manera que me fascinó, también supe que tenía que dejar afuera mucho, ¿no? Porque es un libro, una novela bastante larga y además tiene distintas dos sesiones muy grandes, y yo tomé solo una, incluí todo ahí, que después cuento si quieren cómo. Pero bueno, ese material, dijimos, esto es un material a quien se lo hacíamos leer, decía que le encantaba, y llegó a Leonardo, o el representante de Leonardo lo leyó y lo compró. Sí, llegó primero a Ramón, y Ramón me dijo, tenés que leerlo, y yo siempre que por una cosa o la otra tardo mucho en leer, pues bueno, por suerte uno siempre está con las manos metidas en varias cosas, y bueno, Ramón me dijo, léelo ya. Y entonces me lo leí en voz alta, así en una noche, leí o sea, hice como directamente una primera lectura en voz alta y terminé emocionado. Yo ya te mandé la versión, claro, ¿no? Claro, exacto, sí, ya leí directamente. Yo mi primer acceso al material fue directamente la versión que hizo Daniel, que ya era una versión muy teatral, una versión dramática directamente, digo, parecía teatro, parecía ya una pieza de teatro, es una pieza de teatro, digo, pero no, yo no entendía que esto podía venir de una novela y además tan bien escrita, con tanta poética y al mismo tiempo con tanta acción, ¿no? Como me parece que es un texto realmente que está lleno de imágenes que te llevan para todas partes, que te llevan a tu propia vida y a la vida creo que de todas las personas, y además un poco la experiencia que hemos ido recogiendo en las 27 funciones que hicimos hasta ahora. Hicimos 24 funciones en Madrid, ahí vino Juli. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. El inicio fue muy simple. Yo leí el libro de Jacobo Vergareche, este autor vasco que me fascinó, y en microteatro trabajo con una gran amiga, que es María Figueras, también es curadora de micro, actriz, directora, dramaturga, y se lo di, le dije hay que hacer algo con esto, y ella, de una manera muy generosa, se lo presentó a Dani Veronese, y a la semana Dani dijo, ya tengo la versión teatral, ¿no? Sí, no me acuerdo. Yo sí, me acuerdo perfecto que fue algo, gracias, fue algo como
natural como se dio. O sea, y cuando la leí y Dani tomó una decisión sobre el material, muy inteligente, me compré, digamos, porque era muy difícil, porque hay un libro que uno se enamora de un texto, es muy difícil quedarse en una parte, dejar algunas de lado, y uno le gustaría que todo esté arriba del escenario, y sin embargo tiene que tener teatralidad, y bueno, para eso un orgullo y un placer que Dani le haya gustado el material. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí. Y después se sumó Leonardo Villanueva. Había otros actores. Sí, estábamos era Leonardo DiCaprio, Viggo Mortensen, Viggo Mortensen, de verdad. Sí, Pero porque estamos armando paralelamente una producción española y cuando apareció él dijimos, bueno, no se nos toca hacer la cosa. Los dos caminos, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a empezar por el camino español, ¿no? Eso no estaba en los planes. Y terminan viniendo acá a estrenar. Y bueno, y así fue fluyendo. Cuando se lo mandamos a Leo, ¿no? El proyecto, y lo leyó y me dijo que lo quería hacer. Sí, a mí eso estaba diciendo justo que retomo un poco porque leí la primera, a mí no sé por qué, pero los materiales que van a ser actuados me gustan no leerlos para mí, sino leerlos en voz alta, siempre con alguien, ¿no? Como si puede haber más de una persona mejor, porque como que te devuelve otra cosa. Y terminé tan emocionado leyéndolo, me pareció tan hermoso, un texto tan humano, tan no sé, tan lleno de imágenes, como les decía, de detalles. Y además, yo hacía mucho tiempo que estaba buscando un material. A mí me cuesta mucho organizarme para poder hacer teatro, que es de las cosas que más me gustan en la vida. De hecho, estuve haciendo teatro 10 años sin que prácticamente nadie se enterara, porque lo estuve haciendo con el Territorio del Poder, con un grupo de amigos, músicos, un espectáculo que medio fue gestado junto con Fernando Tarrés y fue mi manera de poder subirme al escenario prácticamente todos los años, durante 10 años, porque me costaba mucho. La última vez que había hecho teatro a la usanza había sido justamente con Daniel, haciendo Koch, y bueno, justamente fue muy importante para mí por eso poder encontrar este material, porque es mi manera de eso. Por eso empezamos por Madrid, porque mi agenda en ese sentido iba cambiando, la agenda cinematográfica, que no depende nunca de uno, sino que depende de 150 cosas, y esas 150 cosas van variando todo el tiempo. Entonces uno es muy difícil comprometerse con un teatro, ¿no? Entonces era realmente complicado, y finalmente se tuvo la propuesta primero de arrancar con el Teatro La Latina, que nos fue hermoso, vinieron a vernos más de 12.000 personas. Fue realmente un éxito que yo no esperaba, porque no estaba acostumbrado a recibir 600 personas por día, de miércoles a domingo, 2 funciones los sábados. Y bueno, fue un hermoso puntapié donde vino Gonzalo de María a vernos y le gustó muchísimo lo que vio, y bueno, por eso de ahí vino esta propuesta, y yo tenía justamente el hueco en enero, y bueno, el Teatro Nacional Cervantes va a abrir, creo que por primera vez, sus puertas en enero, para que podamos hacer esta temporada entre el 9 de enero y el 1 de febrero, también de miércoles a domingo, con 2 funciones los sábados. O sea que va a ser un tour de force fuerte para mí, pero estoy muy emocionado. Recién nos estuvimos haciendo fotos por todo el teatro, y en los camarines, en los palcos, en el escenario, y realmente estoy muy agradecido, muy emocionado,
y voy a dar lo mejor de mí para que el público que venga lo reciba con luz. Desde el punto de vista que uno ha vivido, ¿no? Uno ha vivido y que hay cosas que quedaron atrás, y como dice un poco el protagonista, como dice Luis, nosotros ya no vivimos ese tipo de emociones, ¿no? Ya no nos acostamos ni nos levantamos elaborando historias en las que nos imaginamos haciendo algo juntos, historias donde todo es igual de celebrado, historias que crecen en nuestra imaginación con vida propia, con inercia personal, dejando de lado pensamientos secundarios, encendiéndose en nuestra fantasía cuando estamos solos, pero ya nada de eso ocurre, ¿no? Entre nosotros lamentablemente ya no quedan narraciones. Y bueno, yo creo que eso, Luis está en una relación de pareja, de matrimonio hace 17 años, y se encuentra justamente con algo que lo pone en crisis, que lo pone en un vilo feroz, ¿no? Él no puede, como dice, no puedo volver a casa sin proponerte una terapia experimental. O sea, es estrictamente necesario que leas esta carta antes de que yo esté entrando por la puerta. Es como si hubiese descubierto algo a través de esas cartas de Faulkner, que se encontró en un archivo literario donde hay millones de documentos, pero se encontró con esas cartas que hablan de 30 años de una relación paralela, ¿no? Una especie de refugio en donde sobrevivir al tedio de su matrimonio. Tedio que, entre paréntesis, nosotros conocemos muy bien. Entonces, no, hoy ya lo dije en la tele, no se spoilea. Pero es que es difícil hablar de la obra sin decir la obra, ¿no? Porque me perdí, pero ¿En qué punto de encuentro encontraste? No, sí, puntos de encuentro, pero lo que quiero decir es que al margen de una relación de pareja, digo, que quizás yo en este momento de mi vida no sé si esté atravesando una crisis de pareja, yo estuve en pareja 20 años, me separé hace 10 años, digo, en ese sentido estoy en un estadio diferente al del protagonista, pero aún así me sigue tocando, primero porque viví una relación y entiendo lo que es estar 20 años en pareja, pero esto no solamente se podría reducir a lo que es una relación de pareja, sino que también se podría hablar de una relación de nosotros con nosotros mismos, de una relación vital con nosotros mismos. Estemos en pareja, no estemos en pareja, de una relación poética, de una relación creativa con nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde quedó nuestro niño interior? ¿Dónde quedó toda esa vitalidad o toda esa cuestión o todos esos sueños o todo eso? ¿Estamos realmente haciendo lo que queremos? ¿Estamos vivos de la manera que queremos? En ese sentido creo que el espectáculo funciona justamente como una posibilidad y como una pulsión y como un interruptor de vida, de poética, de creatividad, ¿no? Que creo que es lo que más necesita el mundo, ir encontrando lugares, ¿no? Donde la magia estén presentes. Y yo creo que esto es lo que intentamos lograr cada noche. El lugar donde más, diría que el lugar donde más feliz he sido y soy. O sea, pero no porque tenga nada en particular, ¿no? Digo, simplemente llegar ahí y me gusta despertarme ahí, tener la posibilidad de ver el sol saliendo y tener la posibilidad de estar sentado 3 horas mirando cómo el sol baja del otro lado, y en el medio cocinar, y en el medio tomar mate, y en el medio estar con amigos, y en el medio estar con mi novia, y en el medio estar con mi hija, y bueno, con mi vieja, no sé, digo, como son esas cosas tan hermosas. Y si en enero, fíjate, tengo la posibilidad, lunes, martes, estar allá, después el miércoles me despierto allá y termino el miércoles en el Cervantes, ya eso es soñado.
son proyectos que, primero, yo no sé si hubiese podido hacer esto 10 años atrás, hay muchas cosas que yo no hubiese podido hacer 10 años atrás, y bueno, hay algo que te va dando también la propia vida, los golpes de la vida también, las posibilidades de ir ampliando, qué sé yo, umbrales, ¿no? De ir pasando umbrales que quizás antes no te atrevías a pasar, puertas que antes no te atrevías a abrir, y eso se va tomando cuerpo, ¿no? En uno, va tomando como tierra en el propio cuerpo, en la propia experiencia, en la propia confianza, y yo creo que, bueno, años en el territorio en ese sentido también me fue dando, y agradezco por eso también mucho esa experiencia, que si no hubiese tenido esa experiencia no sé si hubiese podido hacer esto, en el sentido de realmente la única tierra que uno tiene cuando hace un monólogo es el propio cuerpo, aloja donde uno bueno, es el único refugio que uno tiene, ¿no? Arriba del escenario es uno mismo, y el cuerpo y la voz y los impulsos y lo imprevisto, y el público, ¿no? Porque es una danza también con el público, porque fíjate que hemos hecho, como decíamos, 27 funciones, ninguna fue igual a la otra, o sea, y a mí me gusta porque Dani siempre dice que se las vio casi todas y que le sigue gustando, o sea, como que no le aburre, la sigue viendo enteras, y eso es porque también me parece que es un material, y además por cómo a mí me gusta trabajar, mucho con el presente de mi oficio, con el presente de mi actor, con el presente de mi persona y con el público. Fíjate que en España nos pasó, y que esto no nos pasó todavía acá, pero sonaba el teléfono a cada rato. O sea, hay dos características que hay en España. Una, a mí apenas llegué, me dijeron, prepárate porque el público tose mucho. O sea, no es que se esté aburriendo, sino que tose. Entonces, las tosidas era un telón de fondo. O sea, era una especie de música incidental, y yo iba para adelante. De pronto era... toda la obra, ¿no? Y sin embargo, después el público reaccionaba hermoso. O sea, quiero decir, no es que no le estaba gustando, ¿no? Y después los teléfonos, hasta el punto que yo, en este momento, ya nos pasó 2 o 3 veces y yo ya empecé a agregarlo, ¿no? Diciéndole, Paula, atendé el teléfono, atendé, no tengo ningún apuro, tranquilo, además volví a sonar. Te dije que atiendas. O sea, eso pasa. Entonces, bueno, acá entiendo que se va a avisar muchas veces que la gente apague el teléfono. Lo que sí no nos pasaba ya, y sí pasa acá, porque hicimos ya 3 funciones, 2 en Córdoba y 1 en Rosario, y sí la gente filma mucho las partes de que eso también tendría que estar prohibido, pero bueno, allá no nos pasó nunca, la gente no filmaba, o sea, en ese sentido la gente respetaba, pero acá ya tenemos un montón de material de Rosario y Córdoba. Está prohibido acá filmar, pero nadie nos da bola. Pero tienen el A ver qué lapicito puedes ese. hacer. El lapicito. El El lapicito lapicito del colegio. El lapicito. El lazo. Pero bueno, es verdad, porque después ves como en toda la historia de Instagram aparece como básicamente 10 minutos de la obra. Sí. Y bueno, uno como que se desespera, yo misma también me desespero por grabar, pero no. Me parece que sí, que yo me siento muy agradecido de poder haber tenido a lo largo de mi vida muchos proyectos que me han hecho crecer mucho como persona. Y he tenido muchas cosas en la vida que me han hecho también crecer como persona, y eso también te da un reflejo inevitable para mí está totalmente unido lo que uno va haciendo como profesional o como oficio, las cosas, o el propio despliegue que uno va pudiendo tener como actor con las cosas que también te van
adelante luego un tercio del libro, y yo tomé el tercio ese. Es una carta a su mujer, y antes tiene otro tipo de carta, y me parecía que una cosa es la literatura, llevar materiales de la literatura al cine o al teatro, o del cine al teatro, digamos, son traducciones que uno tiene que hacer, que tiene que ver con el medio con el que va a trabajar. La lectura, por más emotiva, para mí me resultó un libro muy emotivo, muy empático. Yo lo iba leyendo y decía, este hombre es una bestia, es realmente una persona que habla con una simpleza y con una profundidad, simple y demoledor, como dicen hablando en El óxido nunca duerme. Entonces me parecía, digo, esto a la gente lo va a emocionar, a mí me emociona, a la gente lo va a emocionar. Ahora, saqué una parte porque me parecía que iba en desmedro de la capacidad de ser creído, del lugar donde la gente iba a ser llevada así de las narices. Por lo menos es lo que yo siento, digo. Alguien puede ver y decir, no pasa eso, pero a mí pocas veces me pasa con un material, esto lo vi muchas veces, y a mí después de dirigirlo, después de estar 2 meses con el actor, las horas, estrena bien todo el barullo del estreno, después, no digo que me aburre, pero digo, no, me pongo a pensar en otra cosa. Y en esta obra me pasa, creo que por primera vez en la vida, a mí, por mi característica, mi sensibilidad, que siento que la voy viendo como si no la conociera. Y la conozco, porque si se equivoca yo, pero es como que voy detrás. Voy como llevado así de las narices como el público, como me dejo llevar. Es muy empática. Creo que nadie puede salir de ahí, puede decir no me gusta, no me interesa, pero no puede decir no habla de mí, no me pasó esto o no me va a pasar. Es muy humana y simple, digo, es la fórmula no hay fórmulas para el éxito, pero hay fórmulas para que el material llegue a la platea. Después, si le gusta este tipo de teatro, gente que no le gustan los monólogos. Pero por otro lado, yo lo dirigí hace 2012 o 2013. Bueno, hace 13 años, y después le pasé otra cosa en medio, que sin ver dentro está y después no estuvo, vamos a decirlo. Acá, por suerte. Vamos a decir todo lo que no se hizo. No, pues yo trabajé muy bien con él. Hace 12 años, yo estrené, me fui a dirigir España, volví a los 2 meses de estrenado y sentí que él había crecido, algo muy difícil de lograr. Había crecido, porque obviamente, desde el momento que estrena, el actor empieza a crear y conocer lugares que en los ensayos no aparecieron, es lógico. Como uno crece y va descubriendo el mundo. La idea es que crezca en la dirección correcta. Bueno, este señor, yo le digo, luego, en 2 meses hiciste otra cosa y la dirección, a mí me pone eso muy feliz, porque obviamente un director tiene que largar el espectáculo, sabe que yo siento que el teatro es del actor, no es del actor, no hay nada que hacerle. Entonces yo tenía muy buen recuerdo, siempre quise volver. Y aquí lo encuentro, yo se lo dije el otro día, digo, es muy maduro profesionalmente. Es muy fácil, vuelvo a decir, para mí, trabajar con él. Digo, le marco cosas, la entiende, se equivoca, le digo, mira, me parece que no, nunca me dijo nada, confía, y al otro día está resuelto eso, ¿no? Y nunca se vuelve a repetir aquello que hemos. Pasa así, digo, no sé si. Es muy obediente y muy creativo a la vez, muy libre, es obediente pero es libre. Hay algo que genera, yo lo veo como trabaja y lo veo como crea, como moldea ese personaje, ya con zonas que los ensayos no habían aparecido, ¿no? Bueno, se pasa lo que tiene que pasar. Es muy profesionalmente ha crecido mucho y ese profesionalismo,
esa profundidad se transmite a la platea. A mí también me lo transmite. Sí, es enriquecedor verlo porque, bueno, respondiéndote con respecto al vínculo con Jacobo, cuando yo leo el libro, antes de que llegue a manos de Daniel, yo le escribí a Jacobo un mensaje directo de Instagram. Dije, hola, soy Julieta Navarro, la verdad que tengo una ilusión, que es poder hacer este libro tuyo, este texto, poder traspolarlo a una propuesta teatral. Y me respondió al instante, me dijo, me da mucha ilusión, y ya está en nuestro equipo. O sea, es un autor con una generosidad extrema, porque incluso antes de decirle con quién, porque otro autor te podría decir, ¿cómo va a ser? ¿Y dónde va a ser? Para él era fascinante el proceso ya. Entonces ya tener al autor de tu lado te predispone, porque ya, digamos, la propuesta de Daniel era audaz. Quizás otro autor te dice, no, yo quiero que respeten mi texto de tal manera, o quiero que se haga así, y creo que Jacobo en ese sentido priorizó lo teatral por su propio texto. Hay algo del ego que dejó de lado y a mí me parece muy valioso, porque para nosotros siempre el objetivo era esto, ¿no? La empatía, y que es lo que yo siempre digo una frase que es, todos estuvimos ahí o vamos a estar. Y entonces, con eso que ustedes quizás leyendo el libro, no sé si les pasó, que es emocionante, bueno, mira, haces así con los ojos. Bueno, eso mismo, con una potencia cinematográfica y teatral, porque también tiene mucha imagen cinematográfica el relato, y eso él lo va narrando de una manera que te va transportando por distintos momentos de una historia de amor y de matrimonio, de una potencia enorme. Y con respecto a las devoluciones, porque también preguntaste esto, pasaron muchas cosas. Primero que yo particularmente puedo enamorarme de un proyecto y a mí me gusta trabajarlo artísticamente. Tenemos que decir que es una tía de Alberto Andelín, que armó un dispositivo muy potente, pero también el relato tiene una potencia que ya cuando lo veíamos en los ensayos en el estudio de Daniel, llorábamos de verlo. Hasta la última función, a mí me pasa lo mismo, yo fui a muchas funciones en España, claro, y también estuve en la gira y sigue pasando lo mismo. El público aplaude de pie, y eso lo digo, no me canso de decirlo porque para mí era un desafío, no por verlo a Leo es una maravilla, y la dirección de Daniel, no me importa decirlo porque lo veo así, pero realmente después el público puede estar en una que no, digamos, puede emparejarse con lo que uno está contando y con lo que uno está viviendo, más o menos. Y acá, público muy disímil como el público madrileño, el público rosarino, el público cordobés. Y ahora vamos a ver qué pasa con público que va a venir también de muchas partes, porque es un suceso para mí, porque es finito, porque es un cuento de un mes. Pero realmente no me esperaba, Leo me manda, ¿puedo decir? Me manda, porque él lee todo lo que le escriben, y me manda por Instagram, y me manda unas devoluciones que yo digo, eso yo no lo vi. Hablan no solo de la emocionalidad del cuerpo pensante, de lo que pasa, o sea, que uno no se imagina hasta dónde llegó esa emoción. Claro, llega muy profundo en la gente, como si se despegase la gente de la obra. Exacto. Y entendiese y se le toca en un lugar muy subjetivo. Entonces la gente te transmite sensaciones muy subjetivas de todo lo que le pasa, pero además una subjetividad con muchos pliegues, con muchas sensaciones. Entonces eso es hermoso para un actor, recibir eso, porque sabemos que, como vos decís, uno le gusta encontrar materiales que produzcan eso a las personas en el público, que el público lo transforme un poco, lo interpele, con toda humildad, ¿no? Que te ponga en un espejo y poder, ¿no? Poder inspirar, poder transformar, poder un poco, ¿no? Quiero decir, sobre todo eso, ¿no? Como inspirar y decir, bueno, es posible seguir creyendo en algo, ¿no? Igual estaba, porque yo me acordaba antes, estaba haciendo una entrevista antes, y me acordaba que mi primer trabajo en teatro fue a los 19 años en el Teatro Pairó, dirigido por Aníbal Moreno.
Morixe, con Alex Penn, con Martina Dimián. Después me quedé mucho tiempo trabajando en el Pairó, con Calderón de Pasolini, con la primera obra que hizo Dolce con Felisa Jenny, después con Jaime Coba en La Oscuridad de la Razón, después con Alfredo Alcón en La Soledad de los Campos. Y eso fue para mí un gran aprendizaje. Quizás me hubiese gustado, quizás si tuviese que decir algo, quedarme más tiempo, ¿no? Haciendo teatro, más tiempo en el Pairó, hubiese sido lindo, hubiese sido muy fructífero. Yo me acuerdo que en esa misma época justo uno va recogiendo como piezas de rompecabezas, y me decía, Dani me contaba que al poco tiempo, o por esa época, estaba trabajando con Alfredo, y Alfredo le hizo como un comentario y dice, no, este chico se tendría que haber quedado más tiempo porque un éxito no se deja. Bueno, hacía 9 meses que estábamos, tuvimos 9 meses con La Soledad de los Campos de Algodón, pero por otro lado, claro, que no lo quería decir porque primero hay que comprar los derechos, pero sabemos que lo tiene. Pero tenemos ganas de volver a hacerla en La Soledad de los Campos de Algodón, de hecho, con Dani y con un actor amigo. No los nombres porque todavía no se los dijimos, pero tenemos ganas de volver a hacerla. Pero digo, quiero decir, y a mí en ese momento Alfredo mucho como que se enojaba conmigo porque tenía miedo de que yo no me dedique más al teatro, ¿no? Y decía, no, y Norma Leandro, también mucho me decía, tenés que seguir haciendo teatro, tenés que seguir haciendo teatro. El teatro, el actor es el teatro, el actor es el teatro, ¿no? Y yo creo que es un hermoso consejo y eventualmente también una advertencia, ¿no? Porque quizás no sabían bien para dónde me iba a ir, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, claro, en ese momento yo me estaba yendo a España, que también fue algo muy bueno, ¿no? De pronto las puertas de un territorio que a mí me dio también muchísimas cosas y sobre todo muchísimo crecimiento profesional y personal. Pero lo que quiero decir es que, bueno, quizás en ese momento lo que me hizo bien de España fue como volver a decir, bueno, pierdo el temor al ridículo, ¿no? Como de pronto cambiar de territorio y que no te conozcan en otro lugar, porque de pronto durante mucho tiempo, quizás en los 90, estaba muy preocupado de parecer un actor serio, ¿no? Me tomen en serio, después de Clave de Sol. Claro, y al mismo tiempo Clave de Sol, hoy lo agradezco. Yo he aprendido, y lo que yo me he desarrollado, es decir, hay que estar 3 años con cámaras que se ponchan en el aire, prácticamente, y quizás 1 año la estuve pifiando, como me decía Maderaglia, y 1 año después empecé a aprender, claro. Y bueno, tenía 17 años, ¿no? Y fueron 17 años de aprendizaje, de 1 año frente a las cámaras que iban cambiando así con un tipo que te iba diciendo instrucciones desde un estudio, ¿no? De un control, ¿no? No, habla más alto, no sé qué. Bueno, fue una cantera impresionante para mí y para todos, ¿no? Creo que el director hoy día, para mí, porque obviamente puedes tener una hermosa historia, puedes tener, no sé, Hamlet entre tus manos, pero si eso no hay un director que lleve bien eso, quiero decir. Yo creo que un director, como el caso de Daniel, o como el caso de Almodóvar, o el caso de tal o cual, quiero decir, son garantías. Digo, obviamente que nadie tiene garantía. Habrá directores que pueden hacer cosas que la fallen, ¿no? Que la pifien, pero me parece que para mí un actor, a mí me gusta mucho trabajar con directores, quiero decir, me parece que hay una complicidad y hay para mí el actor crece mucho con un compañero director, o obviamente también con compañeros actores, ¿no? A mí me parece que lo que fui aprendiendo a la medida de los años es que cada vez aprendés más de los compañeros, porque los compañeros trabajan de manera diferente, porque de pronto te iluminan algo que para vos es tu sombra, y te devuelven el otro lado de la torta, y eso es hermoso, y eso también es algo que te da la madurez o estar un poquito más seguro de vos mismo, porque cuando estás inseguro vos solamente querés decir, no, voy a hacer esto, y no me saquen de ahí, ¿no? Pero digo, cuando vos estás ya más seguro,
empezás a decir, a mirar a los compañeros y querer aprender de lo y a escuchar a un director que seguro que te está viendo de afuera y que seguro tiene un montón de cosas para enseñarte, para decirte y para conducir un camino. Entonces, para mí, obviamente que, claro que el personaje es importante, claro que la historia es importante, por supuesto, pero te diría que es un pilar que en esa triada el director es muy importante. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.